Nosotros es un privilegio desde Costa Rica poder venir acá en la conferencia más grande de la región y poder representar un poco el país, traer un poco de lo que estamos haciendo por allá. La verdad, la comunidad de nosotros ha crecido bastante y por eso ahora hemos traído más gente por acá y pues eso nos hace muy feliz. Específicamente sobre la charla que vengo a hablar, es acerca de más allá del web pen testing tradicional, incorporando inteligencia de amenazas y TTPs, y un poco sobre la charla, bueno, gracias a los sponsors que hacen posible este espacio. Un poco sobre mí, como ya dije, trabajo en Equifax, actualmente soy el manager global del equipo de pentesting. Manejamos un equipo de 16 pentesters. Es un equipo que la mayoría de los pentesters son de la TAM, entonces sé lo que es trabajar con talento latino y sé el potencial que tenemos. Entonces me hace muy feliz estar acá en la conferencia más grande de la región. En cuanto a mi marca, creo que desde que empecé en la parte de seguridad ofensiva, siempre ha sido acerca de crecer en la parte de seguridad ofensiva, estar constantemente aprendiendo, pero también acerca de construir, ¿verdad? De construir talento. Ayer, de hecho, estuvimos un poco en la parte de dando mentorías en el Hack de Talent también. Creo que la generación de talento es importante. En mi enfoque, casi que mi enfoque en la parte de pentesting ha sido aplicaciones, APIs, web applications. He estado involucrado en procesos de desarrollo de software por los últimos 11 años, tal vez 10 años. Entonces, esa es mi área de expertise. Me gusta mucho la parte de liderazgo también. Ahí algunas de las credenciales o certificaciones que tengo. Y el impacto, que siempre es como el cómo me gusta que me recuerden. Y algo que vine a hacer a la ECO, más allá de dar una presentación y hablar un poco sobre mi país, es también acerca de mentorear. Por eso estuvimos dando ayer mentorías, igual que el miércoles, acerca de crear esa comunidad, de no solamente pensar en lo que tenemos ahorita, sino pensar en qué viene más atrás, ¿verdad? Y la generación de hackers que tenemos atrás. También debo decir que esta es la primera vez hablando fuera de mi país, entonces estoy muy contento de estar por acá. Y vamos a la charla. Me gustaría empezar primero con una pregunta y es, ¿creen que el web pen testing tradicional es suficiente? Y me refiero a web pen test tradicional cuando tenemos un set de test que ejecutamos siempre, que es estándar para todas las aplicaciones, cuando ejecutamos lo mismo una y otra vez. ¿Es esto suficiente para encontrar y enfrentar los atacantes que atacan nuestras empresas y que evolucionan día con día? Mi respuesta inicial, y lo vamos a ver en la charla, es no. Yo creo que necesitamos evolucionar y un set de test estándar para todas las aplicaciones no es suficiente. Tenemos que evolucionar, tenemos que crecer. Y creo que aprender de lo que están haciendo los TTPs y cómo las aplicaciones están siendo explotadas nos puede dar una idea de cómo evolucionar. Un poco de lo que me gusta hacer en la parte de liderazgo y en la parte de pentesting es la parte estratégica. Me encanta la parte estratégica. Creo que la estrategia es un maximizador de impacto y creo que a nivel de pentesting maximizar impacto siempre nos viene bien. No todo es acerca de la parte técnica, sino que también acerca de estrategia. Creo que la estrategia nos da maximizador de impacto y nos permite también tener una visión de hacia dónde vamos. Y yo creo que a nivel de web pen testing, en general para el pen testing, pero para web pen testing, nuestra estrategia debería ser maximizar impacto en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta que siempre nuestra visión final es de minimizar el riesgo de compromiso de la compañía para la que estamos haciendo pen testing. Más allá de reportar vulnerabilidades, que eso es una de las técnicas o uno de los pasos que ejecutamos durante pen test, y básicamente por eso nos ven, por el impacto que podemos generar a través de reportar vulnerabilidades. Creo que tenemos que tener siempre en mente hacia dónde vamos, y eso es reducir
el compromiso, el reducir el riesgo de compromiso de las empresas a las que hacemos pentesting. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje de la charla? Como ya dije, bueno, pensar en que siempre deberíamos tener una visión y el ser estratégico siempre nos da una ventaja. ¿Para qué sirven las estrategias? Bueno, nos ponen un punto de referencia, nos da una ventaja sobre los atacantes, nos da una ventaja sobre la competencia, en este caso sobre pentesting. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que tengo para hoy y que vamos a ver hoy? Un poco como cómo podemos complementar esas metodologías para alcanzar nuestra visión, que sería minimizar el riesgo de compromiso en las empresas. Cómo podemos mapear Mitre. En este caso yo me enfoqué en la técnica 1190, que es Exploit Public Facing Applications, y cómo los TTPs explotan aplicaciones. Eso nos puede dar indicios de qué podríamos priorizar. Y pues diseñar casos más tácticos. En pentesting, como lo vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva o más adelante, el tiempo siempre es vital. Entonces, en cuanto a la agenda, hablar un poco sobre el contexto actual, después hablar un poco sobre cómo podemos usar ATT&CK como brújula para generar ese contexto necesario y esa evolución en el pentesting tradicional. Un poco también cómo podríamos usar el Threat Intel para generar esa evolución también. Vamos a ver un módulo táctico donde voy a usar un poco también de inteligencia artificial y cómo podemos utilizarla para potenciar nuestro set de casos estándar para generar un mayor impacto en el menor tiempo posible y disminuir el riesgo de compromiso de las empresas. Y finalmente, un call to action y preguntas. Y bueno, ¿qué es lo que vemos en pentesting tradicional? ¿O qué es lo que vemos en pentesting siempre? Bueno, el tiempo siempre es escaso y siempre nos gustaría tener más tiempo. Nos gustaría tener 6 meses, nos gustaría, como tal vez tienen algunos atacantes, 3 meses, 2 meses, pero en ocasiones tenemos 1 semana, 2 semanas para ejecutar el pentest en general. Pero también aplica para web pentesting, en donde tenemos 1 semana, 2 semanas, dependiendo de la aplicación. Pueden ser aplicaciones donde tenemos una página estática, que no es tan complicado, pero ¿qué pasa si tenemos aplicaciones donde hay muchos tabs, ¿verdad? Donde damos clic y aparece otro tab y otro tab y otro tab, ¿verdad? Y terminamos haciendo un pentesting de 10 aplicaciones web en uno. El tiempo es importante, priorizar y saber en qué enfocarnos es importante. Ser estratégicos es importante. Ahorita mismo siempre el tiempo es escaso, al menos eso es lo que yo siento siempre que hago pentest, siento que ya voy tarde. Después, mucho de lo que vemos en pentesting es que deriva a compliance. ¿Esto qué quiere decir? Que nos enfocamos en el check de compliance de hicimos pentest, ¿verdad? Y eso como pentesters también nos afecta, porque al final queremos cumplir con eso, pero eso de cierta forma mitiga nuestro mindset de atacante, que debería estar siempre en cada pentest y no solo enfocarnos en la parte de auditoría. Auditoría es importante, pero la visión que tenemos como atacantes debería de estar por encima. La visión de disminuir el riesgo de compromiso de una empresa debería estar por encima de si cumplimos con esa auditoría o no. Y después en la parte de web pentesting, voy a hablar específicamente de web pentesting. Nos pasa que muchas veces perdemos el contexto en dónde está esa aplicación jugando, es decir, quiénes están atacando esa aplicación, qué técnicas utilizan. Perdemos ese contexto porque estamos muy cerca de application security, trabajamos mucho con equipos de desarrollo y nos enfocamos mucho en la parte de concientización, de desarrollo seguro y estamos cerca de cómo se genera ese código y olvidamos hacia dónde va esa aplicación. Perdemos ese contexto de los atacantes van a atacar y van a usar otras técnicas, qué están utilizando, cuáles herramientas están utilizando, y eso siempre deberíamos tenerlo presente. Dado el contexto actual, como les decía, siempre yo creo que la estrategia nos da una ventaja de poder priorizar, ventaja de maximizar el impacto y ofrecer mejor contexto a nuestro pentest. Y siempre creo que eso siempre nos pasa
tenemos mínimo tiempo siempre y creo que la estrategia de nosotros debería ser maximizar el impacto en el menor tiempo posible. Un poco sobre cómo podemos usar ATT&CK como brújula para tal vez si alguien no tiene contexto de qué es MAIRE ATT&CK, es un framework de conocimiento sobre tácticas y técnicas de adversarios reales basadas en observación del mundo real. Básicamente nos ayuda a saber qué están haciendo los atacantes en casos documentados de ataques y compromisos reales. Ventajas sobre pentesting de tener contexto sobre MAIRE es, bueno, nos da un lenguaje común, pero también nos ayuda a priorizar. En este caso yo me voy a enfocar a aplicaciones web, pero también lo podemos usar en otras áreas de pentesting y también lo usamos o es muy común en la parte de simulación y emulación de adversarios. Y también nos permite hacer un mapeo directo de los hallazgos, de lo que encontremos en la parte de pentesting con las amenazas reales, básicamente con el contexto donde esa aplicación se desenvuelve. Eso nos permite priorizar, explicar el impacto y el riesgo que tiene esa vulnerabilidad más allá de lo que encontremos. Y nos da un contexto táctico de cada vulnerabilidad. No solo lo que encontramos a nivel de aplicación, sino también, como decía, dónde se desenvuelve esa aplicación. En mi caso, los últimos tal vez 3, 4 meses he estado explorando un poco más y aprendiendo un poco más de cómo los adversarios usan las aplicaciones web como punto de acceso inicial, cómo siguen siendo explotadas, cómo siguen siendo vectores de ataque y básicamente qué puedo aprender de ellos, qué es lo que están haciendo y qué puedo usar yo como pentester, que me permita maximizar el impacto en el menor tiempo posible. Entonces, esta técnica a qué hace referencia, como ya decía, describe cómo los adversarios explotan vulnerabilidades en aplicaciones accesibles desde Internet. Usualmente son aplicaciones web y esa es la superficie de ataque que más está expuesta, al menos bajo esta técnica. Y qué vemos o qué vulnerabilidades vemos y qué objetivos son los más frecuentes. Servidores web y aplicaciones, que si vemos es lo que hacemos en web pentesting. Bases de datos expuestas, que también lo vemos en web pentesting. Y sistemas, por ejemplo, el último punto, sistemas de gestión de contenido, como puede ser WordPress, por ejemplo. Eso también entra en web pentesting. Entonces, nos puede dar una buena idea del contexto donde estas aplicaciones se están desarrollando. Vectores de ataque comunes, tenemos inyección de SQL, creo que es común, lo tenemos en la parte de inyección también en OWASP, deserialización insegura, carga de archivos insegura, path traversal, ejecución remota de comandos, son como los vectores de ataque más comunes. Ahorita no lo queda ahí como en pausa porque ahorita en el caso táctico vamos a ver cómo podemos usar el mapeo de cómo estos comportamientos están siendo utilizados, o más bien los comportamientos de los atacantes, cómo mapear eso a casos y escenarios de prueba en la parte de web pentesting. También en la parte de threat intel, esto puede variar un poco porque puede ser que tengamos equipos de inteligencia de amenazas que nos puedan dar una perspectiva, puede ser que hagamos análisis de inteligencias o reportes de inteligencia de amenazas públicos también, pero también creo que es algo que deberíamos hacer como pentesters y es esa enumeración inicial debería incluir un poco de amenazas que están alrededor, ¿verdad? De vulnerabilidad día cero que se hayan reportado, de qué técnicas o qué tácticas están utilizando también los atacantes. En este caso, por ejemplo, incluí 2 ejemplos nada más. El CVE 2025-5947 es acerca de WordPress. Estas 2 vulnerabilidades salieron en creo que junio, julio de este año. Y lo que permite es básicamente un atacante no autenticado loguearse como cualquier user. En ese cualquier user incluye administrador. Entonces, por ejemplo, esa vulnerabilidad nos permitiría tener casi que un account takeover del completo de la aplicación, un application takeover. Es decir, podríamos ser administrador sin tener un usuario ni siquiera autenticado
y podríamos cambiar admins y volvernos dueños de la aplicación básicamente. El CVE 2025-5394 es igual sobre WordPress, pero en este caso lo que nos permite es un usuario no autenticado subir archivos que pueden tener web shells o pueden contener ejecución remota de comandos. ¿Por qué es importante esto y por qué menciono estas vulnerabilidades? Bueno, que si estamos ejecutando el pentest en junio, julio de este año y esta vulnerabilidad salió hace 15 días y estamos haciendo pentest de un WordPress, tal vez, y solo tal vez, este tipo de vulnerabilidades podrían ser relevantes. ¿Por qué? Porque nos permitirían, por ejemplo, bypassear completamente la autenticación o nos permitirían ejecución de comandos. Como decía, esto nos permitiría alto impacto en mínimo tiempo. Es decir, si encontramos esto como parte de nuestra enumeración inicial, estaríamos teniendo un impacto alto en muy poco tiempo. Me dice, no fue la pantalla, pero creo que puedo seguir. En cuanto a otros escenarios posibles, por ejemplo, ¿en qué nos puede ayudar la inteligencia de amenazas y los comportamientos de los atacantes en la parte de web pentesting? Por ejemplo, ¿cómo está siendo atacado Server-Side Request Forgery por los atacantes? No quiero decir que nos limitemos a escenarios específicos, pero sí que prioricemos. ¿Cuáles van primero? Porque esto nos van a dar el mayor impacto. Server-Side Request Forgery, basado en este apartado de Maire, está siendo explotado para extracción de credenciales y metadatos de cloud. Entonces, ¿cuál debería ser posiblemente uno de los primeros escenarios que vamos a ejecutar o a probar? Tratar de tener credenciales cloud o metadatos cloud, porque eso nos va a tener mayor impacto, relevancia con lo que tenemos el contexto de la aplicación, entonces posiblemente va a ser uno de los primeros escenarios a ejecutar. Después, en la parte de serialización insegura, creo que siempre la parte de serialización buscamos ejecución de comandos, entonces el contexto nos sirve, pero creo que siempre uno de los primeros escenarios es ejecución de comandos. Después, por ejemplo, ¿en qué nos puede ayudar con el file upload? Podríamos ver cómo los atacantes están tratando de bypassear controles de subida de archivos. Y eso deberían ser nuestros primeros escenarios, que nos den el contexto de cómo están tratando de bypassar esos controles. Por ejemplo, la doble extensión, por ejemplo, el agregar una doble extensión a los archivos, el parseo malicioso de ejecución remota de comandos, por ejemplo. Entonces, enfocarnos en escenarios que son relevantes. Esto nos va a dar mayor impacto en el menor tiempo, otra vez. Y par traversal, bueno, si vamos a ejecutar par traversal, tal vez basarnos, en lugar de tener un word list, que ya es estándar para todas las aplicaciones que utilizamos siempre, recordar que para qué se está usando este path traversal. Bueno, si es para archivos de configuración, ¿cuáles archivos de configuración han cambiado? Estoy usando WordPress, estoy utilizando, no sé, es una aplicación en Nginx, bueno, ¿qué otros archivos de configuración podría buscar? Es Apache, bueno, ¿cuáles otros archivos? Hacer eso más enfocado, que nos permita reducir el tiempo, pero maximizando el impacto igual. Y ahora vamos, como les dije, dejamos en pausa la parte de cómo usar Maire como brújula y volvemos a un poco a hablar sobre SQL Injection. Estuve revisando un poco de patrones, comportamientos que se usan con SQL Injection y cómo los atacantes están explotando esta vulnerabilidad. Sigue siendo relevante y sigue siendo explotada. Muchas veces la olvidamos porque ahora estamos enfocados más en problemas de control de acceso, IDORs, que es lo que más vemos ahora. Pero SQL Injection sigue estando ahí y el impacto es alto porque sigue siendo un initial access, es decir, es una puerta de acceso que los atacantes están usando para entrar a las empresas, entonces es relevante todavía.
¿Qué nos permite hacer ese análisis de cómo los atacantes están usando SQL Injection? Bueno, nos da, como decía, escenarios de prueba prioritarios. ¿Qué vamos a ir a probar primero? Si vamos a ir a probar SQL Injection y tenemos 15 minutos para probar SQL Injection, ¿qué probarían, verdad? Eso es lo que queremos responder con esto. En este caso vemos dos patrones específicos. Uno, se usa para obtener directamente ejecución de comandos, y dos, se usa para subida de archivos al servidor web que nos permitan terminar en una ejecución de comandos. Entonces, ¿qué buscan? Ejecución de comandos en ambos casos. También vi exfiltración de datos, como creación de archivos también, y algunos de los tools que se vieron, me pareció, esperaba, al menos cuando estuve revisando otros papers y así, esperaba ver tools completamente diferentes, lejos de lo que tal vez usaríamos en pentesting tradicional, pero para mi sorpresa, por ejemplo, el APT41 en el 2021 y algunos logs que se tienen y que se muestran en algunos comportamientos observados, es utilizando Nmap. Funciona desde el año 2000 que viene prestando servicio. Exacto, exacto. Sigue siendo relevante. Muchas veces olvidamos, y eso es lo bueno de tener un contexto. Olvidamos escenarios o vectores de ataque porque ahora lo que estamos viendo es prone injection en inteligencia artificial, pero olvidamos que vectores de ataque como SQL injection siguen siendo explotados para tener acceso inicial. Esto es algunos de los comandos que se vio que utiliza el APT41, al menos para la explotación de SQL injection. Entonces, ¿qué contexto nos da esto? Si tenemos, como decía, si tenemos una hora para generar impacto a través de SQL injection, ¿qué ejecutarían primero? Yo buscaría ejecutar lo que los atacantes están utilizando para tener acceso inicial. ¿Por qué? Porque mi visión es reducir el riesgo de compromiso de las empresas a las que estoy haciendo pentesting. Entonces, si así es como están logrando compromiso, eso es lo primero que yo quiero ir a probar. Entonces, como ven, tampoco es nada muy complejo. Para los que han usado SQL Map, sigue un estándar, pero también nos permite revisar qué es lo que se está haciendo, revisar si lo estoy utilizando de la misma forma, y si no, pues nos da ideas de escenarios de ataque, de cómo podemos utilizarlos. Y bueno, podemos usar IA, siempre podemos usar IA. No lo puse en el título porque, ¿verdad?, todos los títulos ahora tienen IA. Decidí no incluirlo, pero se puede usar IA siempre podemos usar IA de alguna forma. Creo que la IA potencia nuestras habilidades y nos puede ayudar a generar mayor impacto en menor tiempo, que es nuestra visión como pentesters. Y bueno, ¿para qué nos puede servir? Nos pueden ayudar a generar payloads, identificar variantes de bypass, por ejemplo, nos pueden sugerir vectores de ataques basados en TTPs conocidos. Los beneficios, bueno, generación automática, siempre el minimizar el tiempo es importante. Análisis de patrones también, nos puede permitir también hacer análisis de reportes de inteligencia de amenazas, donde podemos priorizar y decirle, liste solo los escenarios relacionados a pentesting y que puedan ser específicos para pentesting. Esto es un prompt que podríamos usar como ejemplo para obtener ese tipo de checklist, podríamos decir. Y es básicamente genere un payload, genere un checklist de pruebas informado por amenazas. En este caso estoy usando cómo los atacantes usan o están explotando public facing applications. En este caso puse OWASP Web Application Security Testing Checklist como la base. Este podría ser nuestro checklist tradicional, podría ser algo que ya estemos utilizando, y le pedí que incluyera y que buscara amenazas día cero que hayan sido relevantes, en este caso WordPress, estoy agregando contexto también, y que sean recientes. También podemos agregar más contexto, en este caso en específico, también pensar en cuánta información puedo dar sin que sea muy específico para la aplicación que estoy utilizando, y siempre teniendo en cuenta
que como pen testing nuestro objetivo es encontrar vulnerabilidades, pero también no exponer a la empresa a la que estamos haciendo pen testing, ¿verdad? No hacer más mal del bien que estamos haciendo. Entonces, siempre saber que si estamos generando nuestro propio servidor, pues tal vez tengamos un poco más de control, pero si vamos a usar algo más, no sé, ChatGPT, por ejemplo, el contexto tal vez no es bueno dar tanta información. En este caso estoy dando información genérica como WordPress, la versión de WordPress y que está en AWS, pero si tuviéramos más control sobre el servidor, tal vez podríamos dar más información sobre qué es una aplicación para específico, no sé, como para pagos, que utiliza una base de datos X con tal versión y eso nos puede dar escenarios todavía más accurate. Como siempre, entre más específico, pues mejor, porque si nada más le damos eso, nos puede tirar una lista interminable de cosas y siempre queremos tener impacto en menor tiempo. Le puse como una tabla de cómo deberían venir esos escenarios, que me incluyera 10 quick wins, 10 escenarios de prueba que debería ir primero basado en lo que están haciendo los atacantes, un checklist con un checkbox solo para que sea más fácil marcar cuando ya pasé un escenario, y que incluyera una sección específica de Zero Days, y instrucciones específicas para el Zero Days, que use fuentes confiables como CVE, WPScan, que tal vez puede ser que todavía no esté ahí, pero si está, pues mejor porque ya nos da una forma de cómo probarlo. Y una especificación de qué incluir por cada componente que me va a dar de la vulnerabilidad día cero. Y este es un ejemplo de output que nos da. Tenemos por ahí, bueno, en este caso, como les decía anteriormente, entre mayor contexto, pues mejor nos va a dar ese set de pruebas, pero por ejemplo aquí habla del, si vemos el bypass que está tratando de hacer, es la doble extensión común para subida de archivos, un jpg.php para bypassear la parte de subida de archivos. Por ahí vemos SQL injection, vemos SSRef tratando de obtener información de AWS, por ejemplo. Son escenarios en contexto. Igual siempre es bueno y siempre pasa con IA revisarlo nosotros, y obviamente entre mayor contexto y mejor entrenamiento tenga, pues mejor resultados va a dar, pero también nos puede dar una idea de por dónde ir. Un ejemplo de output, por ejemplo, de la parte de los Zero Days. Si ven, el CVE 2025-5947 fue el que vimos en la parte de inteligencia de amenazas como ejemplo, y lo logró encontrar. Obviamente entre más contexto, y si tenemos reportes de amenazas internos, o si tenemos un equipo interno y manejamos además ese servidor y no revelamos eso públicamente, obviamente, pero si también podemos usar reportes de inteligencia de amenazas públicos y darle más contexto. Pero si ven, reportó bien la vulnerabilidad día cero que fue recién descubierta. Si ven, me da como si está siendo explotado en campañas. Ahí podría explicar, como pedirle referencias de cuáles campañas, esto para poder mostrar el impacto y la relevancia de lo que encontré. Y si ven, también vemos la severidad estimada, porque si recordamos, este es el que logra hacer bypass completo de la autorización y pasar de un usuario no autenticado a usuario administrador, y como vemos pone crítica. Entonces, una simple enumeración como esta, tal vez a través de inteligencia artificial y buscando cómo usar amenazas conocidas y ver vulnerabilidad día cero, nos permite tener un impacto que si el WordPress que estamos analizando es vulnerable a este plugin específico, vamos a tener una vulnerabilidad crítica explotada en 20 minutos del assessment. Eso quiere decir alto impacto, poco tiempo, y con el contexto de cómo están siendo explotadas nuestras aplicaciones en el mundo. Entonces, volviendo a esta parte, volvemos a cómo podemos lograr ese impacto en poco tiempo.
Entonces, una de las conclusiones que agregué primero es un checklist genérico y una línea base no debería ser el pentest completo, eso debería ser una parte. Recordar nuestra tarea en la parte de seguridad ofensiva siempre es reducir el riesgo de compromiso, y con un checklist estándar eso no se logra. Las amenazas evolucionan, hay nuevos exploits, hay nuevas vulnerabilidades todos los días, y un set estándar de test no nos va a servir. Nos sirve como línea base, como el mínimo posible, pero siempre mantener ese mindset de atacante. ¿Qué hacen los atacantes? Buscar vulnerabilidades día cero. ¿Qué hacen los atacantes? Usar SQL injection, pero para ejecución de comandos y como initial access, como puerta de acceso. Siempre tienen un objetivo final en mente. Muchas veces nos pasa en web pentesting que explotamos y buscamos vulnerabilidades para tener el reporte lleno de vulnerabilidades, pero al final tenemos que tener en mente que lo que estamos haciendo es reduciendo el riesgo de compromiso para las empresas a las que le ejecutamos un pentest. Adaptación continua, como les decía, esto fue solo un ejemplo básico, utilizando IA y utilizando un poco de inteligencia de amenazas y usando comportamientos de TTPs conocidos, pero información, internet ahora hay mucha, y con inteligencia artificial nos puede también ayudar a tener más contexto más rápido. Siempre priorizar impactar. Muchas veces priorizamos, como decía, reportar muchas vulnerabilidades, pero nuestra prioridad debería ser el impacto en menor tiempo, debería ser la estrategia. Creo que el pentest es algo técnico, pero también puede ser algo estratégico, es decir, maximizar ese impacto, reducir el riesgo de compromiso y mostrar eso a través de vulnerabilidades. Creo que es nuestra misión. Y como meta final, como lo decía, reducir el riesgo de compromiso del negocio y no solamente buscar reportar vulnerabilidades. Estamos haciendo más que eso. Siempre tener en mente esa estrategia. La estrategia nos da la posibilidad de priorizar, de ordenar y de que al final lo que hagamos, como explotar el uso de inteligencia artificial, teniendo en mente siempre la estrategia o el punto hacia dónde vamos, que es reducir el riesgo de compromiso de una empresa, donde queremos maximizar el impacto en el mínimo tiempo, y que la priorización siempre es importante. Y muchas gracias. Yo tengo una primera pregunta y si alguien luego quiere agregar alguna, todavía tenemos 2 o 3 minutos. La primera pregunta es, ¿tenés la expectativa, vos creés que una empresa mediana, grande, que está cometiendo cambios en sus aplicaciones web una vez al mes, y no te digo una vez por semana, y no te digo una vez al día, implemente un modelo de pentesting continuo en donde lo que habitualmente es cada 6 meses o una vez al año como servicio completo o actividad completa, después se complemente con actividades diarias automáticas, tanto porque aparecen nuevos días cero como porque hay cambios en la aplicación, y que esta aproximación que estás teniendo en donde el resultado no es una vulnerabilidad, sino que el resultado es el link entre una vulnerabilidad y un TTP utilizado por un actor de amenaza concreto, y eso lo tenés por Intel, lleva a que esa organización, empresa diga, ok, damos un paso atrás o corregimos antes de seguir avanzando. ¿Crees que va a ocurrir o está ocurriendo ese pentesting continuo? Yo creo que no está ocurriendo, porque como decías, creo que es muy difícil lograr eso en una empresa, y siempre creo que en seguridad no es algo específico de pentesting, pero siempre tecnología va adelante. Siempre estamos tratando nosotros de alcanzar lo que están haciendo en tecnología, y lo que se está viendo, por ejemplo, con inteligencia artificial es que ese gap es exponencial. Bueno, pero la pregunta, esperaba otra respuesta. No, a ver, esperaba otra respuesta y tal vez yo pregunté de forma incorrecta. Digo, yo tengo la expectativa de que, basado en capacidades de automatización, que las conocemos de toda la vida,
basados en fuentes de información que se hacen cada vez más disponibles. O sea, yo puedo consultar a Mitre o los CVE están disponibles para ser consumidos y de hecho hay flujos de automatización con inteligencia artificial que utilizan como endpoint eso. ¿No sería razonable esperar que haya agentes que estén corriendo todo el tiempo? Sí y no. A ver, hay una vida mejor pero es más cara. Hay una vida mejor pero es más cara. Pero digo, sí, claro, pero sin llegar a eso, sin contratar un servicio que haga eso, que tiene un costo, digo, tal vez de manera un poquito más artesanal se logra el mismo objetivo, pero incluso antes de una o de la otra tiene que haber como un cambio estratégico, un cambio de mindset, un cambio de paradigma en la empresa que dice, ok, reconozco que todos los días hay día cero y reconozco que estoy cometiendo cambios en mis aplicaciones web todos los días. Entonces tengo un vector de riesgo que desde la última pentesting en adelante crece exponencial hora por hora, día por día, ¿no? Sí, sí. En ese caso yo sí creo y yo también tengo la expectativa de tener esa automatización. Creo que inteligencia artificial puede potenciar, así como está haciendo exponencial el desarrollo de malware, el desarrollo de nuevas vulnerabilidades, explotación de nuevas vulnerabilidades, creo que también en la parte de pentesting viene a potenciarnos y podría potenciar en general la estrategia de la compañía de esta parte de automatización, de tener ese contexto de qué está pasando, a qué está expuesta mi aplicación. Yo sí creo que la inteligencia artificial nos puede apoyar desde ese lado de automatización y generación de ese contexto que necesitamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.